Paulson Training Programs, Inc. presenta Partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, estrías o vetas. En esta lección sobre problemas y soluciones, estrías o vetas, usamos una técnica conocida como el diagrama de causa y efecto. Usted debe entender bien este método antes de estudiar la lección. ¿Le gustaría una explicación del método de causa y efecto para la solución de problemas de moldeo? Estas partes presentan un defecto llamado estrías o vetas. Las vetas, a veces llamadas estrías plateadas, son un defecto de apariencia. Parecen una rayadura o una veta larga en la superficie de la parte. Las vetas o estrías son causadas por burbujas pequeñas de gas que salen a la superficie de la parte al llenar el molde. Estas burbujas son arrastradas a lo largo de la superficie de la parte y producen las estrías que usted ve. Las burbujas de gas casi siempre provienen de humedad que se introduce al barril de calentamiento por los gránulos de plástico. La humedad se convierte en burbujas de vapor. El gas que produce las vetas o estrías puede también provenir de la degradación del material. Pregunta. El defecto conocido como estrías o vetas es causado por A. Degradación. B. Plástico contaminado. C. Burbujas de gas. D. Humedad. Las burbujas de gas son la causa básica de las estrías. El gas puede provenir de la humedad, de la degradación del plástico o de aditivos. El problema de las vetas o estrías puede ser causado por humedad sobre o dentro de la materia prima plástica o por sobrecalentamiento del plástico, lo cual puede generar gases. Algunos plásticos son higroscópicos, lo que quiere decir que absorben humedad del aire ambiente. Estos plásticos deben secarse antes de moldearlos. Algunos ejemplos de plásticos higroscópicos son el nylon, el acetal, el policarbonato, algunos tipos de ABS, el acrílico y el PET. Los moldeadores deben averiguar si los plásticos que están usando son higroscópicos y si lo son, deben secarlos. En su planta, un moldeador trae plástico de una bodega fría a la planta. La parte moldeada presenta estrías. Si el plástico no está degradado, ¿cuál es la causa más probable del problema? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo para avanzar. Explicación. La causa más probable es humedad en el plástico. La humedad puede ser superficial, que se condensó sobre los gránulos cuando el material se trajo de la región fría a la caliente. Cualquier tipo de plástico puede condensar humedad sobre su superficie. Ahora haremos un diagrama de causa y efecto para estudiar las estrías o vetas. El problema puede ser causado por la temperatura del fundido, por sobrecalentamiento del plástico, o la causa puede ser un líquido en la materia prima, casi siempre humedad, dentro o fuera de los gránulos. Únicamente la materia prima y las condiciones de operación de la inyectora que afecten la temperatura del fundido y el tiempo de calentamiento puede causar las estrías. Pregunta. Suponga que algunas partes moldeadas presentan estrías o vetas. ¿Cuál de las siguientes condiciones de moldeo es la que menos puede ser la causa de las estrías? A. Alta temperatura del barril. B. Tiempo de residencia muy largo en el barril. C. Humedad disuelta en el plástico. D.
alta presión de inyección. Las vetas o estrías son causadas por un gas en el plástico. El gas puede ser generado por humedad o por degradación del plástico. La presión no afecta ninguna de las dos causas. Si las estrías son causadas por sobrecalentamiento del plástico, la razón puede ser que la temperatura del fundido es muy elevada o que el tiempo de residencia en el barril es demasiado largo. Tal vez el cojín de inyección es demasiado grande o el porcentaje de molido es muy alto. Al mezclar material molido en el proceso, algo de él ha sido calentado muchas veces. Esta tabla muestra estas cantidades. Por ejemplo, si la relación de plástico molido a plástico virgen es 10% de molido y 90% de virgen, la primera vez que se mezcla el molido habrá un 10% en cada inyección. Este 10% ya ha sido moldeado una vez, por lo tanto entra a su segundo ciclo de moldeo. La siguiente vez que se use el molido, 10% del molido original será molido de nuevo. Por lo tanto, 1% del material habrá sido moldeado 3 veces. Luego, 0,1% sería moldeado 4 veces. 0,01% sería moldeado 5 veces. La pequeña cantidad que se ha moldeado 5 veces no es dañina, pero mayores cantidades de molido pueden resultar en degradación. Si se usa un 50% de molido, la cantidad de material calentado 5 veces será más de 6%. En algunos plásticos, esto pudiera resultar en degradación significativa. Y por supuesto, cantidades pequeñas de plástico a veces se calientan 6, 7 y hasta 8 veces, y el recalentamiento continúa. Pregunta: usando esta tabla, ¿qué porcentaje del plástico original es calentado 5 veces si el porcentaje de molido mezclado es 30%, 0,01%, 0,16%, 0,81%, 6,25%, 9%? Correcto. Estrías causadas por sobrecalentamiento del plástico pueden ser creadas por temperatura muy alta del fundido, por tiempo de residencia en el barril muy largo o por un alto porcentaje de molido. Pero la causa más común de estrías es la humedad. Al traer plástico de un lugar frío a uno caliente, la humedad se condensará sobre la superficie de los gránulos de plástico, ya sea el material higroscópico o no. Los plásticos higroscópicos deben mantenerse en recipientes sellados, o si el material se expone al aire, debe secarse muy bien antes de moldearse. Esto incluye al material molido. Pregunta: ¿verdadero o falso? Únicamente los plásticos higroscópicos, los que absorben humedad, producen estrías o vetas. Correcto. Los secadores se usan para eliminar la humedad de la materia prima plástica, pero en la planta muchas veces la operación y el mantenimiento de los secadores se olvida. Un estudio hecho por un fabricante de secadores concluyó que más de un 50% de los secadores estudiados en la encuesta
no estaban operando de acuerdo a las especificaciones debido a una falta de entendimiento acerca del correcto funcionamiento del secador o por mantenimiento inadecuado. Así que las estrías causadas por la humedad pueden ser por condensación sobre los gránulos de plásticos, por no sellar los recipientes o por operación y mantenimiento inadecuado de los secadores. Usted ha completado partes moldeadas por inyección, problemas y soluciones, estrías o vetas.